a este foro de inclusión, el voto a través de la historia, mesa de diálogo organizada por la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Chihuahua, en la que se contempla como punto relevante la inclusión. Mi nombre es Claudia Castillo, soy la jefa de Oficina Seguimiento y Análisis y en esta ocasión soy la moderadora del evento. Nos acompañan en el panel la maestra Leticia Lizárraga Velarde, licenciada en Informática Administrativa, con maestría en Administración y especialidad en Software, docente de este campus. También nos acompaña la maestra Ana Margarita Fierro Pineda, maestra en Mercadotecnia y licenciada en Sistemas de Computación Administrativa por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es maestra jubilada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha dedicado más de 33 años a la formación de estudiantes de universidad y adolescentes. Tiene 2 investigaciones en colaboración con el posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua sobre los valores de las familias y los valores de los jóvenes. Ha sido ponente en el Congreso Internacional de Derechos Humanos y Congreso de la Cultura del Agua. Es conferencista en temas sobre familia, liderazgo, educación y desarrollo humano. Es consultora en la iniciativa privada y en la sociedad civil organizada. En este momento es consejera del INE en esta Junta Distrital. También nos acompaña el licenciado Antonio Carlos Muñoz Camacho. Actualmente se desempeña como vocal ejecutivo y consejero presidente de la 05 Junta Distrital del INE. Es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas y miembro del Servicio Profesional del INE desde el 2008. El maestro Jesús Miguel Armendáriz Olivares actualmente desempeña el cargo de vocal secretario y secretario del Consejo de esta Junta Distrital, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua y miembro del Servicio Profesional desde el 2005. También se encuentra con nosotros el doctor Héctor Joaquín Bolio Ortiz, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro de Trabajo Social por la UNAM, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Yucatán, miembro del servicio OPLE desde el 2017 y en el INE a partir del 2021. Bueno, también les comento que esta mesa de diálogo se está transmitiendo mediante Facebook en la página de INE Delicias. Al ingresar les proporcionaron unas encuestas, por favor vayan contestándolas. La dinámica de la mesa es la siguiente: son 3 bloques. En la primera se realizará una pregunta a cada uno de los panelistas y contarán con 5 minutos para dar respuesta. En el segundo bloque se les realizará una sola pregunta para los 5 y contarán con 1 minuto para responder. El tercer bloque corresponde a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, iniciemos esta mesa de diálogo. Y mi pregunta sería para el licenciado Antonio Carlos Muñoz Camacho. ¿Qué papel han jugado los movimientos sociales y políticos en la expansión del derecho del voto en México? Muchas gracias. Antes de empezar, quiero agradecer a las autoridades del Instituto Tecnológico de Delicias por prestarnos este espacio y a todos ustedes darles la bienvenida a esta mesa. Retomando la pregunta, los movimientos políticos y sociales de este país han sido lo que ha permitido que tengamos una democracia como la que tenemos ahorita. Empezando, de manera muy puntual, los historiadores coinciden
el movimiento del 68, que a lo mejor para muchos de ustedes les parecerá muy lejano, pero que fue una auténtica demanda popular de jóvenes estudiantes, de jóvenes como ustedes, de muchas carreras. Empezó probablemente en la UNAM, en el área de ciencias sociales, sus distintas carreras, pero se fueron sumando médicos, se fueron sumando ingenieros, se fueron sumando de todo tipo de carreras, periodistas, y la reacción de todo el gobierno en ese momento fue la peor posible, que fue dispararle a los estudiantes que protestaban por mayor visibilidad, por decirle al mundo que México no estaba como les gustaba. Y a partir de ese punto, todo empezó a cambiar. Se tardó muchos años, o sea, del 68 pasamos a que en la siguiente elección presidencial, en el 76, no hubiera candidatos. Luego pasamos a tener una ley electoral que ya reconocía la pluralidad, donde ya existían realmente partidos políticos. De ahí seguimos evolucionando. En los 80s el PRI, como existió a partir de que lo fundó Lázaro Cárdenas, dejó de existir. Se dividió en lo que después fue el PRD y después evolucionó a otras corrientes de otros partidos políticos, el Partido del Trabajo, lo que ahora es Morena. Entonces, ese punto del 68 es lo que dio pie a que empezara a cambiar todo el panorama político y todo el panorama democrático del país. Yo sé que para ustedes suena lejísimos, pero han seguido pasando cosas desde entonces. En el 94, cuando murió Colosio, entonces se decidió que era necesario que el gobierno sacara las manos por completo de la organización de las elecciones. Se quitó al secretario de Gobernación de lo que en ese momento era el IFE y se volvió un órgano ciudadano. Y ahora sí la gente empezó a creer que podía ganar otro partido que no fuera el PRI. Y eso fue lo que pasó en el 2000. Y luego en el 2000 empezó a haber reclamos por más seguridad, por más acceso al trabajo. Y empezó a haber más cambios. Y ganó Fox, y ganó Calderón, y luego ganó Peña Nieto. Luego Peña Nieto tuvo el grave problema de llegar enconado con la gente y enconado con los estudiantes. El mismo día de su toma de protesta había estudiantes afuera del Palacio Nacional reclamando que no les gustaba cómo había ganado la elección. Y eso llevó a otra reforma electoral. Y ahora, a partir del 2014, tenemos lo que se llama el IFE, un órgano ciudadanizado donde los ciudadanos de todas las edades, desde los 18 años, forman parte de los órganos de gobierno del instituto, forman parte de los órganos electorales, que son las mesas directivas y casillas. Entonces, el sistema electoral ha ido reaccionando a las demandas de la ciudadanía, y eso es muy interesante, y eso es algo que es importante que ustedes conozcan, porque es la única forma en la que van a poder acceder a esos derechos y en la que van a poder entender que ya ha pasado, que esos reclamos populares que tomaron forma, que fueron haciéndose escuchar para que el gobierno y para que los partidos los tomaran en cuenta, pueden volver a suceder. Y van a volver a suceder necesariamente, porque se ha pasado en México, porque se ha pasado en Chile, porque se ha pasado en Bolivia. Entonces, ya nada más para terminar esta intervención y no exceder el tiempo, los movimientos sociales, más allá de los intereses de los partidos políticos, nos van delineando el país que vamos queriendo. Por eso este país necesita la participación de todas y de todos ustedes, y de ustedes que son jóvenes desde ahorita, desde esta primera elección o segunda elección, dependiendo de la edad que tengan, seguir participando para que la ciudadanía, para que el gobierno vaya evolucionando a lo que ustedes van a necesitar, porque el gobierno que tenemos hoy no es el que van a necesitar ustedes en 15, 20 años. Muchas gracias. Segunda pregunta sería para el doctor Héctor Joaquín Bollio Ortiz. En materia de violencia política contra la mujer en razón de género, ¿qué se ha conseguido? Bueno, buenos días. Antes que nada, al igual que el licenciado Antonio Carlos Muñoz, agradezco el apoyo para poder realizar este evento. Es un evento que lleva por título la inclusión, ¿no? Y justo la inclusión tiene que ver con esos avances que han venido habiendo en materia de derechos humanos. Quizás ustedes lo den por sentado o lo den por hecho, muchos de los derechos que hoy en día tienen,
pero esto no siempre ha sido así. Como también nos mencionaba el licenciado, pues ha habido luchas, ha habido protestas, formas en las cuales la juventud, los ciudadanos, grupos minoritarios han expresado y han luchado para conseguir esos derechos humanos y para consolidarlos, pero además también para visibilizarlos, que es muy importante. Y en ese sentido es muy importante recalcar este tema de la violencia política en razón de género. Suena un poco, digamos, confuso el concepto, ¿no? Porque como tal, pues ustedes entienden que violencia tiene que ver con una actitud en la cual pues haya una actitud agresiva, de cero respeto hacia un ser humano, hacia una persona. Pero cuando metemos el elemento político, ya empieza a haber dudas, ¿no? ¿Qué es lo político? Lo político tiene que ver con más allá de lo que quizás mucha gente, si salimos a la calle y les preguntamos cuál es la idea de lo político, que en algunos casos se asume o enseguida nos viene a la mente el tema de los partidos, ¿no? De un régimen político, un sistema de partidos. Lo político tiene que ver más allá de eso. Lo político, antes que nada, tiene que ver con una ciencia que se enseña en las universidades como en esta, la ciencia de la política, donde se estudia cuáles son los elementos del Estado, qué es el territorio, qué implica ser ciudadano, como la gran mayoría de los que estamos en esta aula, yo creo que quizás todos, que es a partir de que cumplimos los 18 años, y cuando nos metemos al tercer elemento de este concepto que tiene que ver con el género. Y en ese sentido podemos hablar de que la violencia política, es decir, la forma en la que se va a participar, que es la política en sus diferentes manifestaciones, en razón de género. Bueno, ha habido grandes avances, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Desde 1953, si la memoria no me falla, o si los datos no me fallan, es que la mujer por primera vez en este país pudo ejercer el derecho al voto, al sufragio. Ustedes dirían el 53 no ha pasado tanto tiempo. Imagínense, las mujeres no tenían derecho a votar, no tenían derecho a elegir quiénes las iban a representar en las cámaras o en los diferentes espacios públicos de representación. Y bueno, así ha habido múltiples avances que podemos decir desde justamente la consecución de ese derecho al sufragio por parte de las mujeres, pero además también la visibilización que han tenido en el espacio público, es decir, en ocupar espacios muy importantes en la academia, en la representación de los cargos públicos, y así esto ha venido avanzando a través de esas luchas, a través de esas manifestaciones de ideas. Recientemente se conmemoró lo que es el Día de la Mujer, donde se hacen marchas, donde se recuerda toda esa lucha histórica y todas esas asimetrías sociales que ha vivido la mujer. Y bueno, hoy por hoy ya existen esos nuevos protocolos, esas nuevas figuras en las cuales seguramente ustedes en la prensa, no sé si habrán escuchado el caso muy sonado de Ricardo Salinas Pliego en contra de una senadora, que se denunció justamente esa violencia política en razón de género, porque la definición por sí sola es por la simple condición de ser mujer o de pertenecer a un género, hombre o mujer, pero se da más en el caso de la mujer justo por estas asimetrías históricas que he venido narrando, pues se le quiere denostar, se le quiere hacer menos, o como que no puede liderar, ocupar algún cargo dentro de la administración pública o bien en los puestos de representación popular. Y en este sentido, sí, muy importante, jóvenes, yo sé que ustedes traen otro chip, sí les invito a que revisen la historia, a que tengan en cuenta, que conozcan sus derechos, que conozcan estos protocolos que existen, seguramente al seno de las universidades también lo hay, cero tolerancia a la violencia de género, respeto total y restricto a el poder ustedes participar, ejercer sus derechos. Otra forma de participar tiene que ver justamente con eso, con el poder conocer nuestros derechos y exigirlos, ¿no? Y eso es a lo que yo les invitaría. Yo creo que con eso cerraría mi participación, que ustedes estén muy empoderados, hombres y mujeres como jóvenes, que participen por supuesto en estas elecciones y más allá de las elecciones. La democracia tiene que ver con la manifestación de ideas, la obtención del espacio público y que nos involucremos en todos los asuntos como algo público. No todo lo podemos ver de manera individual.
Gracias. Muchas gracias. Sé que las preguntas son muy amplias, pero tenemos que limitarnos por el tiempo. Así es que muchas gracias, doctor. Ahora, por favor, maestro Jesús Miguel Armendáriz Olivares, ¿cuáles son los retos actuales que enfrenta el sistema electoral mexicano en términos de inclusión, transparencia y participación ciudadana? Bueno, el sistema electoral mexicano, como ya han dicho algunos de mis antecesores, ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando primero desde que únicamente votaban los hombres, posteriormente empezaron a votar las mujeres a partir de 1953, posteriormente se reconocieron los partidos políticos, posteriormente se ponen las cláusulas, para que participen más mujeres, las cuotas de género, perdón, se me fue el concepto, en el sentido de que, bueno, por lo menos 30% de las candidaturas fueran para mujeres. Luego se tuvo que obligar porque empezaron a hacer trampa a los partidos políticos a poner a las mujeres de propietarias y de suplente mujeres, y de suplente hombres, perdón, y se tuvo que tapar ese candado a efecto de que no hicieron renunciar a las mujeres para que subiera el varón al órgano de elección, al cargo de elección que habían ganado las mujeres, ¿no? El caso de las Juanitas, los Juanitos, que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado, pues eso fue, poner las mujeres de propietarias y un hombre de suplente, renunciar a la mujer y el suplente se quedaba, ¿no? Se tapó eso para que sea mujer propietaria, mujer suplente también. Posteriormente, ya con las reformas recientes, se obliga a la paridad en el acceso a los cargos públicos. 50% de las candidaturas deben ser para mujeres, 50% de las candidaturas para los varones, e inclusive en cargos directivos, porque parte de la política, como decía el doctor Borio, pues es precisamente participar en el proceso de toma de decisiones, y las mujeres no están tomando parte de ese proceso de decisiones. Pero también no son las únicas excluidas, están los grupos históricamente y tradicionalmente excluidos, los colectivos LGBT, UR y más, también han sido excluidos de la toma de decisiones. Los grupos indígenas, los grupos originarios han sido excluidos y son parte de los retos de cómo hacerlos participar, cómo acercarles la casilla hasta donde están ellos, cómo facilitarles la accesibilidad al voto. Las personas que están recluidas en un cerezo y que no han tenido una sentencia en su contra, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pues bueno, en este proceso electoral ya vamos a acercarles el voto, pero no todos quieren participar, no todos desean participar, a lo mejor por la esperanza de salir, de que se demuestre su inocencia en algunos de los casos, o que su abogado haga su trabajo. Las personas que están en una situación de postración en su cama, también en este proceso electoral ya vamos a acercarles el voto, pero no son todos, están los hospitales también donde hay mucha gente que no puede votar, y es parte de cómo acercarnos a esos son parte de los retos, además de cómo asegurar que la gente tenga información correcta, accesible, disponible, la accesibilidad de la información pareja para todos, no nada más un pequeño círculo rojo que tenga acceso a la información a los noticiarios, sino también esos grupos discriminados históricamente que puedan acceder a una información lo más completa posible para que puedan tomar una decisión lo más informada posible. Hay retos que se están trabajando y otros que tenemos que ir caminando junto con las personas que van siendo electas. Queremos facilitar el voto a las personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, pero las calles están sin pavimentar, ¿sí? En este proceso electoral estamos buscando las escuelas y que todos los lugares tengan condiciones de accesibilidad, que tengan su rampa, por ejemplo, pero ¿cómo vamos a pavimentar una calle, ¿no? Que impide a mucha gente poder acceder al voto. Desde el instituto hace muchos años ya no ponemos casillas en un segundo piso, ¿no? Por lo mismo. Antes se hacía. Ya tenemos muchos años que no podemos poner casillas en un segundo piso porque es ilógico para los adultos mayores, por ejemplo, acceder a un segundo piso. Son parte de los retos que estamos trabajando y es parte de los retos que queremos alcanzar con la participación también de ustedes, que ustedes son los que nos van diciendo, ¿no? Oye, mi abuelito no puede votar, oye, esto está pasando. Pues también nosotros
estamos escuchando esas situaciones para poder atender a estos retos que se nos presentan actualmente. Muchas gracias, maestro. Continuando con esta mesa de diálogo, me gustaría escuchar de la maestra Leticia Lizárraga Velarde cómo han influenciado los avances tecnológicos y la globalización en el ejercicio del voto en México. Gracias. Buenos días, chicos. Bueno, la tecnología y los avances tecnológicos están a la orden del día, ¿verdad? Y siempre tienen dos caras. Los avances tecnológicos han ayudado al proceso electoral, yo creo que no solamente en México, sino todo el mundo, a que dar certeza, a que se puedan tener listas, ¿no?, de las personas que van a votar, de todos los votantes, que se pueda tener una tecnología para distribuir, hacer una sección geográfica y hacer distribución y poder organizar mejor el proceso electoral. También los avances tecnológicos pues nos llevan no solamente en el proceso puro de la elección, sino en la organización, en la misma administración de los recursos, en que estos puedan estar disponibles y nos puedan acercar a la divulgación de la información que se está dando en el momento del proceso mismo. O sea que los avances tecnológicos nos han ayudado en todo el mundo y especialmente en México a que ya podamos tener nuestros procesos más limpios o más transparentes. Pero también hayan ayudado obviamente a que se tenga esa información en el momento oportuno. Podemos ver, por ejemplo, en los procesos electorales anteriores que han pasado, que podemos ir observando cómo se van dando la información, los PREP o la información de salida de todas las casillas, y eso es a través de los diferentes sistemas que tienen los organismos como el INE, que tienen que tener muchos dispositivos tecnológicos para tener esa información al día. Entonces, estos avances obviamente siempre han sido positivos. La globalización nos permite ver no solamente lo que pasa en las elecciones en México, sino lo que pasa en otras partes del mundo. Observarla y ser críticos con lo que estamos viendo. Pero también los avances tecnológicos tienen su parte negativa, ¿no? La parte de la seguridad en el proceso, que puede también llegar a ser violentada, pero pues se tendrá que seguir trabajando en los diferentes institutos para que esta seguridad en la información de los votantes, en la información de que se esté vertiendo las votaciones, pues sea siempre la más certera y precisa, y sobre todo que es certeza al proceso electoral. Muchas gracias. Por último, maestra Ana Margarita Fierro Pineda, ¿cuál es el papel de la educación cívica y la conciencia política en el fortalecimiento del sistema electoral mexicano? Bueno, buenas tardes. Todavía no, faltan 15 minutos. No sé a qué semestre pertenecen todos ustedes y cómo estén siendo conducidos por sus maestros, pero la educación cívica yo creo que la recibieron como título así en secundaria, ¿sí se acuerdan? ¿No? ¿Sí? La educación cívica que trató de darnos herramientas para prepararnos para participar en los espacios públicos, y todo empieza desde chico, que nos educaron y cómo nos inculcaron el participar, o nos educaron para cállese y obedezca, ¿sí? Y en una escuela a lo mejor lo han vivido con maestros de que no pueden ustedes ni siquiera preguntar, porque a mí me pasó en secundaria que yo preguntaba mucho y me dijo un maestro, ¿alguna pregunta idiota? Y que te invade y no participar. Quizá hemos recibido esa educación, muchachos, pero ahorita necesitamos jóvenes vivos, jóvenes despiertos, jóvenes que no agachen la cabeza. La única diferencia está en cómo lo piden, cómo lo manifiestan, porque no se vale aplastar los derechos de los demás para imponer mis derechos. No se vale ridiculizar a otros
porque hacen preguntas tontas y tú tienes una pregunta tonta, ¿sí? Educación cívica significa eso y es muy importante para que ahorita los jóvenes participen. A ver, levánteme la mano. ¿Quién participa en alguna organización civil sin goce de sueldo donde dé su tiempo para trabajar con los demás? ¿Alguien levante la mano? Llámese grupo de autismo, asociación por los niños, por el cáncer, por las familias, en la iglesia, en algún lado, en algún entorno. Levante la mano. 1, 2, 3, 4 personas. ¿Sí? Gracias por levantarla. Muchachos, esa es parte de la participación. No nada más venimos nosotros a promover, por ejemplo, yo en el INE, yo no sabía ni siquiera qué hacía el INE. Sabía que existe y que es el INE. Como consejera dije, yo quiero entrar, yo quiero preguntar. Y quizás soy muy ignorante, porque pregunto tonterías y el presidente y el secretario dicen, ay, Ana, preguntando tonterías. Pero sí es el chiste, preguntar y dejar de ser ignorante, ¿sí? Participar, muchachos, porque ahorita ustedes están confundiendo a los periodistas con un tiktokero, ¿sí? Están confundiendo a los doctores con un curandero, ¿sí? Y están invadidos por los pocos medios que ustedes acceden en Facebook, en Twitter, en no sé cuántas redes sociales, ¿sí? Y tenemos que dejar de ser esa mediocridad que nos invade, y más en Delicias, hermoso pueblo que yo nací aquí y amo, pero estamos invadidos de mediocridad, desde la puntualidad, desde el esfuerzo, desde el espíritu crítico, todo eso así como que los demás nos quieren, cállese, cállese, y no se vale. A ver, a mí me gustaría preguntarles a ustedes si saben por qué se puso el fuero cuando ya son elegidos los gobernantes. Cada 3 años visito la Cámara de Diputados y Senadores con mis alumnos de secundaria, de la secundaria Gaudí, y pregunto y vuelvo a preguntar para ver qué se queda. No puede ser que el fuero exista, al revés, fue hecho precisamente para dejar aflorar las cosas legales para el bien del pueblo. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Abusar de él para lo contrario. Porque somos seres humanos, ¿sí? Porque estamos hechos de fragilidad, esa es la realidad, ¿sí? Necesitamos estar informados. Levante la mano, ¿quién se preocupa todos los días de leer una noticia nacional, estatal y local? 2 personas. ¿Sí? Estamos así como que en una marea de hipnotizados y que obedezcamos. Basta, hay que despertar. Leer una noticia fuerte, local, estatal, nacional, internacional, para que no nos cuenten los tuiteros nada más de lo que saben. Yo tengo capacidad de saber más, de conocer más. Desgraciadamente tenemos la cultura del maestro, si preguntas te tacha y te cancela porque lo haces ver mal. Esa es una mediocridad de los maestros, ¿sí? Pero necesitamos despertar en esa cultura. La política necesita jóvenes como ustedes que despierten, que pregunten, no nos merecemos lo que tenemos, y se dice que tenemos lo que nos merecemos. Necesitamos despertar, necesitamos tener gobiernos que nos identifiquen como personas inteligentes. ¿Por qué no ustedes? ¿Por qué no ustedes participar en el INE, en las instituciones, en la escuela? Ah, porque la guía es que la directora le habla abajo de cuerda a los unos para que hagan la mesa directiva y que nos gobiernen. El chiste es que sean transparentes los procesos. Yo he aprendido tanto del INE que digo, no tienen un paréntesis así para hacer algo malo en el INE. Y no que yo sea mala, pero yo dije, ¿por qué pueden hacer eso? Y pregunto y veo, están totalmente formalizados los procesos, cómo localizar casillas, cómo ver las rampas, cómo se les invita a todos los partidos políticos para que vean y visualicen cómo están. El que diga, no, es que va a haber fraude en el INE, en las elecciones que entran. Ignorancia total, porque no ha estado adentro preguntando cómo se ha formalizado el INE. Yo los invito a que despierten, que participen, que tengan sus credenciales listas, porque ahí, fíjense, están haciendo todo el trabajo del instituto, porque los presos voten. Yo levanté la mano, yo quiero ir con los presos, por loca, pero no me importa. Claro que no me van a llevar, porque si no hablo mucho, ¿sí? Pero están promoviendo que voten los adultos mayores que están en sus camas enfermos sin poderse mover. Y ustedes que tienen salud, edad, inteligencia, que tienen una institución que les provoca una profesión, que ustedes responden, ¿quién sabe si van a votar? ¿Por qué? Porque no se levanta, ojo. No me levanté. Necesitamos despertar, muchachos, porque el gobierno que van a decidir este junio es el que ustedes van a recibir. Son cosas para ustedes, nosotros ya estamos viejitos. No sé ellos, pero yo sí sé
¿Sí me explico? Ustedes despierten porque las decisiones de este 2 de junio son para ustedes, para su futura esposa, esposo, familia, hijos. Necesitamos despertar. Esto. Muchas gracias. Creo que todo lo mencionado en esta mesa ha sido muy importante. Son temas muy largos de abarcar, pero creo que lo más importante es lo que ustedes pueden expresar hacia los panelistas. ¿Qué dudas tienen? ¿Cuál es lo que les genera el conocer este tipo de información? Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Bueno, nada más esa. ¿Sí? Oh, ok. Pues para que no exista, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es la violencia de género, ¿no? Como decíamos, empoderarnos, saber cuál es la definición jurídica de los protocolos, que como instituciones u organizaciones también se creen esos protocolos para prevenirla, para informarla, para difundirla, porque muchas veces no sabemos cuándo se pudiera estar viviendo una situación de hostigamiento, de acoso o incluso de privación al ejercicio de los derechos. Entonces yo creo que lo primero es conocerla, y ya que uno la conozca, pues se empodere del conocimiento de esos derechos, de estos conceptos, y posteriormente habrá que denunciarla, ¿no? Así lo podríamos ir previniéndola, es conocerla, empoderarse y también denunciar, y también difundir todos los protocolos y todos los derechos que existen al respecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Yo le quiero hacer una observación al doctor. Comentó de Ricardo Salinas Pliego, violencia política de género. El tribunal desechó esa queja. No sé si usted está enterado. Sí, claro, ¿Sí? al final. Bueno, esa es una. Otra. Esta es para la maestra Ana Margarita. Yo sé que el INE tiene controles para evitar que haya fraude en la elección, pero no es cierto, porque ha habido excesos de gastos de campaña o antes de la pre-campaña, y la verdad es que no se fiscalizaron. Yo no sé cómo le van a hacer. Yo sé que a lo mejor de manera local, porque Delicias, ¿verdad?, es una ciudad pequeña, a lo mejor sí lo pudieran controlar, pero a nivel nacional sí me gustaría que nos platicaran, sí, porque ya sabemos que está tapizado en las pre-campañas, hubo exceso de presupuesto público, ¿sí? Y sin embargo el INE se quedó callado. Yo quisiera que me dijeran cómo van a garantizar mi voto. Sí, por favor. Claro que sí. Lo padre de tu pregunta, Alicia, es buscar información, ¿sí? Y lo que estamos enterados es por lo que los medios nos informan, ¿de acuerdo? Dices tú, aquí en Delicias quizás se pueda controlar, pero a nivel federal. Yo a nivel federal soy ignorante de las decisiones, aquí el presidente te lo puede contestar, pero yo sí te digo, así como cuando se discute, ¿de dónde viene el hombre? ¿Del mono? ¿De dónde? Yo siempre digo, yo vengo de mamá y papá. Ya la verdad, no me voy a pelear con nadie si vienen del mono. Igual te digo, yo aquí estoy comprobando en Delicias, que es un distrito el más amplio, yo creo, corríjanme, uno que tiene muchos municipios, que las cosas están bien sustentadas, bien auditadas, bien comprobadas las decisiones de los CAEs que andan de puerta en puerta con perros y con gatos y tocando puertas para ver quién se involucra en las mesas de casilla. Es un trabajo titánico y está todo con convocatoria abierta para que todo el mundo participe, bla, bla, bla. En cuanto a los gastos de pre-campaña, estoy de acuerdo contigo, una cosa de locura, y no creo que haya sido con presupuesto público porque no está autorizado ni en la regla, pero se han hecho muchos abusos, y mientras exista el ser humano en estas instituciones, es un grado de prostitución porque somos falibles, ¿sí? Pero que el INE lo autorice y diga, sí, me voy a hacer tonto y lo voy a dejar hacer, no lo creo. Aquí te paso al presidente. Gracias. Nada más para profundizar en esto. Tienes razón, hay muchísimo propaganda. Este año y el año anterior fueron muy notorios que había mucha gente jugando antes de las mismas reglas que ellos mismos se dieron. Aquí pasan dos cosas. Uno, hay una serie de cosas que le tocan al INE y una serie de cosas que le tocan a los tribunales. En lo que le ha tocado al INE, de tomarle fotografías a todos esos espectaculares, y si no a todos, porque son muchísimos,
menos a los más grandes y en las ciudades más importantes, están reportados y ya están en conocimiento de los tribunales que han emitido las sanciones. El problema es que la ley que hicieron los partidos pues no está respondiendo a lo que esperábamos. Cuando se puso la ley en 2007, 2008, por el reclamo que en ese momento impulsaba Andrés Manuel López Obrador de que había un exceso de dinero en las campañas, y tenía razón, y tiene razón. El espíritu era que no hubiera gente jugando a las campañas antes del tiempo, y ahorita no se está haciendo. ¿Qué necesitamos? Mejores leyes y mejores jueces que estén sancionando esas leyes. Y por fortuna o por desgracia, según como lo quiera ver, la única forma de que eso cambie es que salgamos y votemos y le exijamos a los partidos que se haga cumplir esa ley, que se hagan leyes más estrictas. Entiendo que hay una percepción de que el INE no está haciendo lo que le toca, pero lo cierto es que actuamos con la ley que tenemos, y la ley que tenemos nos dice cosas muy específicas a nosotros, cosas que nos hacen instalar las casillas, cosas que nos dicen cómo contar los votos. No existe tal cosa como un fraude, porque lo que la gente va y marca en las casillas es lo que se está quedando. Pero sí, como país nos está faltando mucho en qué estamos haciendo para que esa gente llegue a las casillas, para que esa gente pueda votar en libertad, para que no existan cosas como la compra del voto, como las campañas anticipadas, como la gente que está saltándose las reglas sistemáticamente, tratando de ver qué le sale más barato. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro: llevamos 3 elecciones multando al Partido Verde porque el mero día de la elección contrata tuiteros, contrata gente de redes sociales para que pongan ese día propaganda, y a ellos les sale más barato pagar la multa que respetar la ley. Entonces necesitamos ahí cambios, sí, y la única forma de que se puedan dar esos cambios es que la gente los exija. Así como usted ahorita me está preguntando, así preguntarle a los partidos, así preguntarle a los candidatos, para que las cosas puedan mejorar. Porque sí, nos falta muchísimo para llegar a la democracia que deseamos, pero piensen cuál es la alternativa si no tenemos democracia: que una sola persona decida qué es lo que va a pasar, basado solo en los intereses de esa persona. Un grupo muy pequeñito de personas deciden qué va a pasar, y eso no nos va a convenir a ninguno. Muchísimas gracias. Solo nada más una acotación. Y respecto a cómo vamos a garantizar su voto, anda un ejército aquí en el distrito, por lo menos de 164 capacitadores asistentes electorales, otros 27 supervisores electorales, que andan buscando a los ciudadanos que van a integrar las mesas directivas de casilla. O sea, ¿alguno de ustedes ya los visitaron? ¿Ya los visitaron? ¿Alguno de ustedes ya fue visitado? Ya dijiste que sí vas a ser funcionario, ¿verdad? No fui visitado, pero aún no estoy. ¿Aún no qué? Aún no estoy decidido si puedo o no. Ojalá que te decidas por sí participar, porque esos funcionarios de casilla que le van a decir que sí a los capacitadores asistentes electorales son los que van a garantizar su voto, de que nadie meta las manos a un voto que no es correcto en las urnas. ¿Sí? Que lo pueden intentar, sí, pero van a ser 6 funcionarios de casilla que van a contar los votos de sus vecinos, van a recibir y contar los votos de sus vecinos, y además va a haber representantes de todos los partidos políticos en cada una de las 650 casillas que vamos a instalar aproximadamente en todo el distrito electoral. Gracias a esos capacitadores, a esos supervisores, se va a garantizar su voto el día de la jornada electoral, y sobre todo gracias a los funcionarios de casilla que nos van a decir si voy, si acepto ser funcionario, si cumplo mi responsabilidad democrática. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para la maestra Leticia, ¿existe alguna manera, tengo 2 preguntas, ¿sale? ¿Existe alguna manera de simplificar los procesos electorales, maestra? Bueno, eso tendríamos que preguntárselos a los del INE precisamente. Yo como ciudadana nada más puedo observar y puedo constatar también como funcionaria que he sido de casilla que los procesos son limpios. En otro lado se ensuciarán, pero las casillas son limpios. Bueno, si los podemos mejorar, sí, podemos tener muchísima tecnología que se pueda incluir en el proceso electoral, pero también tenemos que cuidar que esa tecnología trae su parte
de inseguridad. Podemos tener el voto electrónico. ¿Confiaremos los mexicanos en el voto electrónico? Me pregunto yo. Entonces, el sistema que ahorita tenemos es certero. Incluso es calificado en entidades internacionales como uno de los mejores sistemas electorales. Hasta ahí está mi conocimiento. La segunda pregunta, ¿saben que nosotros en alguna ocasión hemos visualizado a nuestros jóvenes? Es cierto, a la mayoría, no puedo generalizar, pero a la mayoría no le gusta votar. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿les han preguntado a ellos directamente por qué no quieren votar? ¿Por qué no hacen una encuesta como esta y les dicen que les respondan ellos mismos por qué no quieren votar? Y yo los invito a que desarrollen esa encuesta y les ayuden en el análisis estadístico. Pero más aún me encantaría que cuando ustedes vienen a un foro de esta naturaleza, inviten a uno de estos jóvenes para que se siente allá y emita también su propia opinión. Muchos de los jóvenes me dicen, pues yo no voto porque pues, en realidad todavía soy codependiente de mis padres, pero el día de mañana van a ser padres de familia. Y lo que ellos decían hoy les va a impactar a sus futuras familias. Y ciertamente se ha hecho mucho aquí de información excelente. O sea, me encantó su trabajo, pero es sumamente importante la información. El INE es un organismo autónomo y debe de prevalecer, porque de otra manera estaríamos condenando a una futura, y disculpen, hablo a título personal, a una futura dictadura. Necesitamos que sea una república democrática. Entonces pregúntenles a ellos por qué no quieren votar y luego convénzanos de votar. Gracias. Muy bien, yo la verdad no he hecho esa investigación. Ahorita le paso el micrófono al doctor Bolio, sí, que es maestro de universidades de Yucatán. Yo respondo en cuanto a esta inquietud. Yo fui joven, muchachos, y no fui una joven fácil. Fui muy crítica, muy analítica y muy preguntona. Y fui cuestionada y mal etiquetada por ser tan preguntona. Y seguí siendo preguntona hasta ahorita. Nomás les digo, yo creo que el joven no quiere votar porque está decepcionado de los políticos. Y por eso yo no me inquieto preguntarles, porque yo creo que están decepcionados como yo estoy decepcionado. Los políticos creen que somos niños y que no tenemos inteligencia y nos tratan así. Pero eso no puede prevalecer porque entonces ellos mandan. Necesitamos despertar. ¿Y porque vivo con mi mamá no voy y voto? Voy a votar y voy a levantar a mi mamá y a mi papá. Mamá, vamos porque es necesario. No, es que de ninguno de los candidatos, pues el menos peor, mamá. Pero no podemos dejar ser sometidos. Sí, y con esto que decía el maestro, en realidad yo lo veo muy positivo, por supuesto. O sea, eso es importante, justo por ese es el objetivo de este tipo de encuentros, de mesas, paneles, de diálogos, que para nosotros es lo más importante, lo que ustedes piensen. El siguiente foro, tengan la seguridad que vamos a invitarlos a 2 o 3 de ustedes para que estén aquí, para que den sus opiniones y para que hablen también de democracia, ¿no? Que esa es la democracia en realidad, es la opinión de todos, la crítica, tener ese pensamiento crítico que es sumamente importante. Las instituciones son perfectibles, las leyes son perfectibles, como bien mencionaba la maestra Alicia, hay un sistema electoral en el cual, por ejemplo, el caso de Salinas Pliego, el instituto impone una multa, pero después pasa en este sistema de control constitucional, hay tribunales y jueces que resuelven los asuntos también, y que en este caso, pues, desecharon esas multas, las revocaron, por decir algo, pero el precedente ahí está, y creo que eso es importante. Con respecto a preguntarles, hay algunos estudios que yo he revisado del Colegio de México, de la UNAM, en la cual dan cuenta esta pregunta que dice el profesor: ¿por qué los jóvenes no quieren votar? ¿Por qué los jóvenes no participan? Y algunos de los hallazgos interesantes en estas muestras, en estos estudios, es porque esta idea de la política, se sigue pensando en la política como si fuera un partido de fútbol.
Se sigue pensando que Morena es el América y que el PRI son las Chivas. Y la política no es eso. La política es la ciencia, es pensar desde los pensadores. En Alemania, justo en este estudio se da este contexto. En Alemania, desde la primaria a los niños se les enseña, no educación cívica propiamente, se les enseña qué es la política, como una ciencia. Y creo que eso nos está fallando, y por eso es muy importante la educación cívica. Y que ustedes se empoderen, que ustedes hablen, que ustedes critiquen. Yo cuando daba mis clases en el posgrado de la UNAM, les decía, adelante, vamos, a mí me encanta, preguntas, críticas, bienvenidas. Esa es la democracia. Muchísimas gracias. Perdón, pero ya no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a tener que limitar las preguntas y respuestas. Y pues no queda más que agradecer la participación de cada uno de los panelistas, y les vamos a hacer entrega de un diploma, por favor, a la maestra Ana María Margarita Fierro Pineda por haber participado como ponente en el evento Mesa de Diálogo, el voto a través del tiempo. Maestra Leticia Lizárraga Velarde. Licenciado Antonio Carlos Muñoz Camacho. Doctor Héctor Joaquín Bolio Ortiz. Maestro Jesús Miguel Armendáriz. Bueno, chicos, pues creo que les agradezco su asistencia y participación. Nos hubiera gustado que fuera más largo para que pudieran interactuar un poco más con nosotros. Nada más les recuerdo que lo importante es que se informen, que tengan conocimiento, que les interese conocer para que puedan cambiar la situación que hay en el país. Muchas gracias.